Investigador y consultor académico de la Universidad de Lovaina y director de la Cátedra Cultural César Manrique de la Universidad de La Laguna, entre otros cargos que también repasaremos ahora. Francisco Galante, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Tomás. Un placer que nos acompañe Igualmente. en Roscas y Cotufas en esta conversación luminosa que mantenemos cada tarde con un montón de personas diferentes, siempre para aprender, para compartir y escucharnos en un momento pues de tanto caos y de tanta prisa, así que eso es maravilloso también contar con la complicidad de nuestros invitados y hoy de usted, Francisco. Lo primero, ¿por qué ha elegido esta canción que escuchamos como una de sus canciones de cabecera? Bueno, he elegido tres temas y habla de sentimientos, de acercamientos, de ilusiones, de utopías, que tanta falta nos hace en el día de hoy. Hay que creer en las utopías para poder seguir avanzando, esto que decían que nos ayuda a caminar, a verla en el horizonte. Sí, desde luego. Sin ilusión no se puede concebir la vida y las utopías, aún reconociendo que son difíciles de plasmar o de lograr, hay que tenerlas para vivir. Si de pequeño le preguntaban qué quería ser de mayor, ¿qué respondía? De todo, de todo, porque no sabía de nada, ¿no? Yo era un poco cómplice con la gente que me acompañaba, ¿no? Si un chofer de guagua me decía que quiere ser de mayor, yo le decía chofer de guagua, igual que un cobrador, igual que cualquier persona, porque siempre me entusiasmaba a la gente que trabajaba, pues, honestamente en aquellos tiempos, en los años principios de los 60, ¿no? Y que me parecía que había una relación cordial, una salud mental, ¿no? Un acercamiento vivo que hoy día, no quiero ser tampoco triste en esa situación, ¿no? En estas opiniones, ¿no? Pues creo que estamos en tiempos muy difíciles, ¿no? Y creo que en estos tiempos de inmediatez, de exceso, ¿no? De móviles, de redes sociales, pues en fin, lo que supone desde mi punto de vista es un distanciamiento del ser humano. Por eso no tiene WhatsApp, no tiene teléfono móvil. No tengo nada de eso, no tengo ni reloj, ni televisión, ni nada de eso. No, no, no. Me interesa mucho el cine, tengo una pantalla para ver cine, de hecho hago documentales, ¿no? Pero apenas me interesa, salvo la relación con la gente, con los amigos, ¿no? Y mis animalitos que están en mi casa, y las plantas con las que hablo casi todos los días, ¿no? Pues apenas me interesa nada. Parece imposible a ojos del mundo en el que vamos y al ritmo también al que vamos, no tener WhatsApp, no tener móvil para llamarnos, porque todos necesitamos estar hiperconectados, saber dónde estamos, qué estamos haciendo para quedar. Imaginar a una generación como la mía, el estar ilocalizados, parece de otro mundo, pero esto era así y esto también es posible, por lo que está Bueno, contándonos. yo nunca, el móvil apareció yo cuando tenía pues, 40 años, ¿no? Yo me conectaba y me sigo conectando. Yo manejo el correo electrónico todos los días, varias veces. La gente no usa el correo porque no es inmediato. La gente, y tengo un teléfono fijo donde la gente me puede llamar, que por suerte son pocos e interesantes personas las que me llaman. César Manrique, ¿qué diría del teléfono? ¿Tendría teléfono? ¿Tendría WhatsApp César Manrique? No lo sé. Eh, César Manrique evidentemente era una persona única, una persona singular, una persona que trazó también sus utopías, ¿no? Una persona que viajó continuamente por el mundo, una persona que se formó, una persona que aprendió de la gente, que absorbió la tradición, que trazó la contemporaneidad. Fue una persona que sin duda alguna me parece que es muy singular en la historia no del arte en Canarias, ¿no? Sino yo pienso que César Manrique tiene una labor, una labor medio ecológica, medioambiental, su mensaje, su legado. Todavía hoy, en las manifestaciones que se llevan a cabo por reivindicar la defensa del territorio, se escuchan audios donde Manrique se legitima a sí mismo, ¿no?
Uno de los mayores expertos es usted en la figura de César Manrique, con libros, por ejemplo, como César Manrique y Aría, el artista y la belleza del lugar. También recientemente hablaremos de César Manrique, 100 años de memoria viva. Usted lo conoció a César, usted Sí, formaba parte de esa mesa chica, ¿verdad? Del entorno de César. bueno, la mesa de César era grande, ¿eh? En la mesa de César, También es verdad. en la mesa de César, si era una persona del mundo, una persona de la vida, era grande, no era un artista ensimismado, encerrado en un castillo de marfil, ¿no? Era un artista que conectaba con el pueblo, era un artista que amaba la tradición, era un artista que también entendía la vanguardia o la contemporaneidad con base a la tradición. Y toda su obra se, se traza de esa manera, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad, grandiosa oportunidad, de conocer a César en el año 76, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se forjó una amistad porque César miraba a los ojos y hoy casi nadie mira a los ojos. Siempre me he preguntado, Francisco, si quienes estaban alrededor de César, quienes lo conocieron, en ese momento, en ese instante, claro, luego con el paso del tiempo es diferente porque sabemos la magnitud, pero en aquellos momentos uno percibía el calibre de César Manrique, el poder de convocatoria de la palabra de César, Ni él, ¿no? ni él, ni él. Él no era consciente, creo yo, él no era consciente de lo que supuso luego su obra, ¿no? Él creaba, era un creador, y no era, cuando él bueno, en las últimas décadas, pues reivindica la ecología y el territorio, ¿no? Y la defensa del territorio y estuvo en contra de la especulación urbanística desde los años finales de los 60, ¿no? Pues él evidentemente lo que hacía era criticar y enjuiciar lo que era injusto para un orden social mucho más justo y equilibrado para el buen vivir del ciudadano. No sé si en esa época, en esas conversaciones que ustedes mantenían o con otros colegas, compañeros, curiosos con los que se compartían esa mesa grande en torno a César, este asunto, por ejemplo, de la especulación y demás, ¿se abordaba o era algo de este hombre y sus cosas? No, se abordaba. Se abordaba y yo recuerdo una asociación ecologista, entre otras, ¿no? Pero muy importante en Lanzarote, que fue el Guincho, ¿no? Y el Guincho estuvo pues muy cerca de César Manrique, de tal manera que cuando, por ejemplo, a él le entregaron el premio Canarias, César Manrique no fue a recogerlo, como repulsa a la clase política, a la clase de los especuladores urbanísticos, pero sí recibió el dinero, sí recogió su dinero, y el 50% se lo repartió, se lo dio al Guincho, se lo donó al Guincho, y el otro 50% a una asociación de niños deficientes de Lanzarote, ¿no? Con lo cual, era una persona en ese sentido comprometida. Y a mí me interesa, siempre me ha interesado el arte como compromiso, ¿no? Evidentemente, el ejercicio del arte ya es un compromiso, pero cada vez más echamos de menos que artistas, por ejemplo, del siglo XX, como Duchamp o Joseph Beuys, ¿no? Que fueron radicales en sus propuestas artísticas y también en sus intervenciones, vamos a llamarle, por la defensa de un derecho social mucho más justo, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, pues no se ve, no se oye, pero no se ve ni se oye, no se oye la cultura en ese sentido, porque no tenemos ni una clase política local, nacional e internacional donde podamos mirarnos al espejo. Vamos a esos momentos. Ahora que habla de la política, ¿qué relación tenía César con la política en aquellos años, antes de su fallecimiento tan precoz? ¿Y qué relación tenemos hoy, socialmente, culturalmente, políticamente, con el legado de César? Porque uno escucha sus discursos y las manifestaciones de Canarias tiene un límite, pues recuperaban muchos de esos lemas. Cuando uno escucha, recupera a través del archivo declaraciones, intervenciones de César, es que podría haberlas firmado hoy. Claro, vamos a ver, César ha sido, bueno, vamos al pasado primero, al pasado, a la época de César, ¿no? Pongamos un dato. Eh, el Cabildo de Lanzarote de aquel entonces nombró a César Manrique persona non grata. El César Manrique no tuvo reconocimiento mientras estaba en vida por parte de las autoridades locales de Canarias.
y especialmente de Lanzarote. Y hoy se utiliza a César como un objeto, no como un motivo. Hay un interés por reivindicar la figura de César, pero siempre son, en general, salvo rara excepción, intereses partidistas, intereses políticos, intereses de que se está haciendo algo por César, por la isla, que es, evidentemente César es Lanzarote y Lanzarote es la isla, pero en el trasfondo hay tengo una idea, percibo una idea, de que la figura de César no ha sido asumida ni se quiere ser asumida. Es decir, se ha utilizado y se va a seguir utilizando. ¿Y por qué cree que no se termina de asumir? Es incómodo, entiendo, todavía Es hoy. incómodo. Digo en la clase política, en la clase de la especulación urbanística. Pero claro, hay gente, la gente es muy fácil, es decir, la gente joven, eh, es muy fácil hoy decir que la gente joven pues está en otra dinámica, está en... No, 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 yo no creo, yo creo en la gente joven, que la gente joven es el presente y el futuro, ¿no? Y de hecho, el aula, por ejemplo, el aulario César Manrique, se llama César Manrique por una propuesta de un grupo de estudiantes, ¿no? Con lo cual está en boga, está en actualidad, está en vigencia la figura de César. Y por eso creo, creo que se puede reivindicar, hay que difundir los que estamos interesados, los estudiosos en la obra de César Manrique, y difundir de una forma muy tenaz la figura y la obra y el legado de César Manrique. ¿Al resto de islas le faltó un César Manrique? Falta al mundo, le falta al mundo un César Manrique. Es decir, no hay una figura como César Manrique en la historia del arte. Cuando hubo, evidentemente, cuando yo digo esto no quiero decir que César Manrique sea el mejor artista, no, no. Lo que pasa es que la obra de César Manrique es una obra muy compleja de analizar, es muy transversal, es poliédrica, tiene muchos ángulos, muchas aristas, ¿no? Y un artista en la actualidad, salvo la obra del Wai Weiwei, ¿no? Que reivindica, y otros artistas también en el mundo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero no hay. Es decir, tengamos en cuenta que César Manrique es el primer artista activista español. Con lo cual, esto es muy importante. Y entonces tenemos que, sí, el activismo es importante en la obra de César, sin duda alguna. Pero no hay que olvidar que César Manrique es artista y que él siempre se consideró artista y que su obra está muy entretejida con las distintas disciplinas del conocimiento humano, ¿no? Es decir, si no entendemos, no, a César Manrique no se le puede analizar desde una perspectiva aislada, sino desde una perspectiva unitaria, para entender que la pintura influye en su concepción, por ejemplo, de las intervenciones en el paisaje, que la escultura y la pintura también se asemejan entre sí, que él tiene una obra muy compleja que atraviesa distintas fases desde la figuración hasta la abstracción, pero siempre esa figuración y esa abstracción vinculada con el mundo de su tiempo. Fue un artista ejemplar. Yo pienso que en Canarias hay figuras también excepcionales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las míticas figuras de Néstor, Óscar Domínguez, Manolo Millares, entre otros, pero ninguno tuvo la dimensión del mensaje que tuvo César Manrique, del mensaje de concienciación urbana. ¿Había muchos César dentro de César Manrique? Muchos, muchos. Era una persona extraordinaria, era una persona riquísima, era una persona con una alegría de vivir, con una capacidad, a pesar de esa vitalidad reivindicativa, al tiempo era una persona que gozaba de la vida, gozaba del placer de la vida. Y desde ese punto de vista, pues César Manrique, pienso que a todos los que estuvimos en su ámbito cercano, pues nos caló, es decir, nos impregnó de esa idea de la vida, ¿no? En 2023 el libro, como decía César Manrique Llaría, El artista y la belleza del lugar, es sobrecogedor estar en su casa, entrar por esas puertas y no sé cómo definirlo, casi algo espiritual, hay que estar desde luego,
estar ahí, recorrerla. Imagino que la habrá recorrido muchas veces usted también, Francisco Galante, pero es verdad que conecta a uno mucho con esa idea de aproximación a César, a la persona, igual también al personaje. Bueno, de las casas que habitó, hubo una que no habitó, que proyectó cerca de los Jameos, en los Bonancibles. No se llevó a cabo esa casa, pero sí, evidentemente, la casa de Taiche, que hoy es sede de su fundación, Sí. y la casa de Aría, ¿no? Yo creo que la casa de Taiche es una metáfora de César. Es César. Esa visión del cosmos, esa visión de vivir en las entrañas de la tierra, esa idea de estar sobrecogido desde un punto de vista espiritual para acercarse a la magnitud del universo, es única en Manrique, es única en el artista. Yo no solamente transité, sino tuve la suerte de vivir allí, de dormir, ¿no? Y las experiencias con César, tanto en Taiche como en Aría, que es una casa, la de Aría es mucho una casa más modesta, desde el sentido que es una casa tradicional reconstruida por César, que se quería alejar, estaba un poco cansado de tanta, de tanta vamos a llamarle, de tanta impresión y sobreimpresión que existía en el mundo que a él no le gustaba ya estar, ¿no? Estaba como el, 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 el batallador que se cansó y se refugió en su casa de Aría. Quería aislarse de alguna Quería forma. aislarse, sí. ¿Pero qué le cansaba? Le cansaba todo lo que había alrededor. El postureo, diríamos hoy, por Exactamente, ejemplo. exactamente, el postureo político, el postureo, voy a utilizar tu palabra, el postureo político, la especulación urbanística. Lanzarote se convirtió en aquel entonces, que esto es revelador, ¿no? Hay un estudio realizado por un catedrático en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Lanzarote en un tiempo determinado fue la isla, pero mejor dicho, fue el lugar de España con mayor número de imputados en una isla tan pequeña y con mayor metros de terrenos ganados al mar, con hoteles clandestinos y con, bueno, y hoy día, evidentemente, no digo que el panorama sea igual, pero es una isla que está adornada por el dinero. Y donde hay dinero, hay especulación. Y yo soy crítico con todo esto, ¿no? Siempre estoy reivindicando desde hace mucho tiempo que la obra de Manrique, el Lanzarote, debe ser bien de interés cultural. Y no lo es. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Claro, ¿cómo es posible? Es decir, la obra de Manrique que está fuera de Lanzarote es bien de interés cultural. Sin embargo, la obra de Manrique en Lanzarote no, porque cree la clase política, cree la clase dirigente, que si la obra se declara, no se puede hacer ninguna intervención por motivos explícitamente económicos, turísticos. Es decir, si se declara el Mirador del Río bien de interés cultural, lógicamente, naturalmente, allí no se puede intervenir porque es una obra de César. Pero la clase política, desde los años 90, está desprotegiendo la obra de César. Y la única obra de César que está considerada como bien de interés cultural es el Castillo de San José, es decir, el MIAC, el Museo Internacional, pero por la ley de Castillo del año 1949. Es decir, lo que está protegido es el castillo, no la obra de César. Con lo cual, el carácter patrimonial que tiene la obra de César, que debe tener el reconocimiento, porque yo creo que si la obra de César se declara bien de interés cultural, es un mayor reclamo turístico. Lo que pasa es que hay que, evidentemente, administrar ese reclamo para que la obra sea racionalmente visitada, como son, por ejemplo, muchos lugares patrimonios de la humanidad, lugares de interés o bien de interés cultural que existen en España, ¿no?
En el último libro que ha presentado de César Manrique, 100 años de memoria viva, hace un recorrido pues, por muchas fuentes, de forma inédita también, eso que ya sabemos de la pasión por la naturaleza, su amor también por Lanzarote, que evidentemente queda más que demostrado, y de alguna forma también eso que habla de la filosofía verde. Pero me llama la atención esto porque cuando visité la última vez tanto la casa como la fundación, me traje un libro con frases de César, y leyéndolas, uno todo el rato yo iba pensando, pero qué verdad, pero qué interesante, pero qué manera de vivir, pero qué manera, de alguna forma me recordaba a cuando estudiaba filosofía, realmente, ¿no? De esto, igual en otro contexto o en otra época, César también hubiera sido filósofo, por esos mensajes, por esa relación con el entorno y de alguna forma esa intención de cómo vivir la vida, ¿no? Que trasciende más allá del territorio. No sé si también coincide en esto. Totalmente, totalmente. Y de hecho, el libro me refiero porque son 3 tomos, son 1000 páginas, ¿no? Eh, que se estructura en diversas temáticas y en el último tomo he invitado a distintos personajes que convivieron con la obra de César, o estudiosos de la obra de César, o artistas que le han rendido un tributo a César. Pero en los 2 tomos iniciales yo manejo mucho los textos de César. Textos que evidentemente algunos han sido publicados y otros son inéditos, debido a las conversaciones que yo he tenido con él y he ido recogiendo, recopilando con el paso del tiempo, ¿no? Y entonces, eh, cuando trato una idea, un concepto, pues aparece siempre reflejado lo que César pensaba sobre ese asunto, ¿no? Y el libro o la obra, evidentemente yo tengo ya, voy camino de los 73 soles. Y César me dijo, eso ya lo he repetido en alguna ocasión, ¿no? En el año 92 César expuso en la Expo de Sevilla una exposición Arte y Naturaleza que se clausuró el 15 de septiembre, 10 días antes del fallecimiento de César. César me nombró comisario de esa exposición y me dijo que cuándo le iba a hacer un libro. Yo le dije en su momento, César, yo no estoy preparado, ¿no? Yo ahora no sé, de verdad, no lo sé, no sé si estoy preparado, pero si no lo hago ahora, ya no lo haría. Entonces, el libro es un deber con César, cumplir con mi amigo, cumplir con su idea, cumplir con su legado, y es un libro, desde mi punto de vista, de justicia que debemos hacer todos los estudiosos sobre César, que lo han hecho, evidentemente, pero los libros se tienen que difundir, los libros se tienen que leer. Y yo creo que yo soy pesimista en todo esto, ¿no? La gente cada vez lee menos. Por esa razón que antes comentaba, ¿no? El TikTok, lo inmediato, la gente hace algo por un interés. Yo recuerdo, ya que has mencionado filosofía, yo estudié filosofía y letras, y cuando empecé a estudiar, ninguno de mis compañeros teníamos la perspectiva de que si aquella carrera, maravillosa carrera, tenía una función práctica. No nos planteamos esas cuestiones, porque eran tiempos de no plantearnos cuestiones. Ahora sí son tiempos de plantearse esas cuestiones, porque la exigencia social así lo requiere. ¿Sigue sorprendiéndose de aspectos de la vida o de la obra de César? El artista que es artista, y los que estudiamos a los artistas, si en realidad profundizamos en la obra de cada artista, si es un artista verdadero, siempre aparece la sorpresa. Estamos conversando con Francisco Galante en Roscas y Cotufa. Cuéntanos esta canción, ¿por qué la he elegido?
tengo una debilidad por Depeche Mode. O sea, vamos a ver, yo me gusta mucho, escucho mucha música clásica, sobre todo Bach y Arvo Pärt, un compositor novedoso, pero me gusta mucho el rock. En realidad yo nací en la época del rock y yo me formo en esa coyuntura, en esa fenomenología, en ese fenómeno cultural, que era un fenómeno cultural además reivindicativo por muchas cosas, ¿no? Y Depeche Mode, yo tuve la suerte de verlos en París, en Berlín y hace unos años en Amberes, donde publicó un libro, Revolution. Y me parece que Depeche Mode es un grupo clave en el arte, en los 80 y evidentemente en los 90. Y hay un disco que me parece fundamental, 101. Ese disco, el 101, es un disco que marca un punto de inflexión en la música actual. Son las 4:32 conversando con Francisco Galante, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, profesor, investigador, consultor académico de la Universidad de Lovaina, experto en César Manrique, autor de estos libros, el último del que conversamos también, ¿no? Con este legado, César Manrique, 100 años de memoria viva. ¿Recuerda más o menos cómo fue la última conversación con César? Que entiendo que, claro, uno nunca sabe cuándo va a ser en general la última conversación con una persona. Sí, la última conversación fue el 15 de septiembre, en vivo. Y el 15 de septiembre de 1992, que fue cuando se clausuró la exposición que antes comenté de la Expo de Sevilla. Él murió 10 días después y la última conversación por teléfono fue un día antes de su fallecimiento, ¿no? La última conversación que tuve con Manrique fue una conversación personal que sostuve con José Juan Ramírez, presidente actual de la Fundación César Manrique, y Pepe Damaso. Fue una conversación que a mí me impactó por diversos motivos que no es necesario comentar. Y en ese momento vi el César justo desde el punto de vista personal. Él era una persona que no admitía injusticia. Él era una persona que no admitía injerencias ni que se valiesen de su figura. Un día antes de su fallecimiento, él me decía mucho, así de forma cariñosa por teléfono y en persona, Don Francisco, alargando la S, ¿no? Y me llamaba, me decía, me presentaba siempre como poeta, no como profesor. Y yo, después de presentarme, yo le decía, pero César, ¿qué estás haciendo? Yo no soy poeta. En todo caso, el poeta eres tú. Porque el poeta, el pintor, hace poesía con su pintura, hace poesía con su arte. Y entonces él me decía, tú cállate, que yo sé lo que digo. Evidentemente me encanta la poesía, me parece maravillosa la poesía, pero en modo alguno, todavía le recrimino a César que me llamase poeta, ¿no? ¿Recuerda dónde estaba cuando se entera del fallecimiento, del accidente? Sí, perfectamente. Iba en carretera desde Bajamar a la universidad, a la altura del Portezuelo. Iba a dar clases a la Universidad de La Laguna, un curso, un máster de doctorado que tenía por la tarde, y me entero por la radio del fallecimiento, ¿no? Tuve que aparcar el coche y regresar a casa. Y al día siguiente, porque no conseguí vuelo ese día para ir a Lanzarote, a primera hora estar con mi maestro de la vida. Aquello no lo viví, evidentemente. He recurrido en varias ocasiones a ver las imágenes de aquella despedida multitudinaria que da muestra. Quizá muchos tomaron ahí conciencia de quién era César, si alguien tenía alguna duda. Yo no sé si tomó conciencia la clase dirigente,
Lo que sí, lo que sí me parece relevante es lo que te voy a comentar. César, las honras fúnebres fue en la iglesia de San Ginés. Él se entierra en el cementerio de Aría. Desde Arrecife hasta Aría, la carretera estaba flanqueada por personas humildes que tiraban flores. Eso es reconocimiento. Eso es reconocimiento popular, el único reconocimiento que vale, que sirve. Y ese reconocimiento, por eso digo, ese nunca lo ha tenido ningún artista. Y eso es lo que la obra, el mensaje de un gran personaje universal ha calado en la idiosincrasia de la isla. Téngase en cuenta también que mientras César vivía no había ninguna valla publicitaria en Lanzarote. A los 3 días de morir, una fábrica francesa instaló una valla publicitaria y fue derribada en apenas horas por gente humilde. ¿Y esa conexión de César con la gente humilde? ¿Qué la explica? Le explica... Porque de entrada podría parecer que hay una brecha. No, en absoluto, en absoluto. Hay una fuente documental gráfica de fotografías cercanas, ¿no? Donde se ve a César con gente del campo, hablando con campesinos, con el campesino que estaba sufriendo, o que en aquel territorio tan agreste como era Lanzarote en aquellos tiempos, ¿no? Y luego, cuando él publica aquella obra magnífica en el año 74, que es Lanzarote, Arquitectura Inédita, son fotografías del patrimonio cultural, del patrimonio humano, del patrimonio social, y eso es fundamental para entender a César. Decíamos al principio que usted no tiene teléfono, ni reloj, ni WhatsApp. Le voy a preguntar ahora cómo se lleva con la inteligencia artificial. Vaya pregunta. Vaya pregunta sabiendo lo que he contestado. Sé que es arriesgada, claro, pero... No, arriesgada no. Es decir, la única inteligencia es la natural. La sabiduría, el talento, que evidentemente yo no lo tengo, ni la inteligencia que tampoco pretendo alcanzar algún día, es la natural. Es un peligro para la humanidad, es un peligro para el pensamiento, para la reflexión, y por eso la gente no reflexiona. Aquí ahora es cuando yo le digo que en el programa tenemos una inteligencia artificial que le va a hacer algunas preguntas ahora. Siempre reivindico que está sometida a nosotros y que no le quita el trabajo a nadie. Bueno, está pero bien. hemos venido a jugar un poquito y pues esto es interesante siempre y aquí ver qué le pregunta. ¿Está preparado? Preparado, sí. Ahora vamos a ver qué Vamos me a ver qué preguntan. pasa. Sí, A ver qué pasa. A ver qué pasa. Buenas tardes, Hola, Francisco. buenas tardes. Soy Catalina. Encantada de saludarle. Es inteligencia ¿Preparado para artificial. mis preguntas? Complete la frase. Si no hubiéramos tenido a César, Canarias sería. Triste. Si pudiera ser un animal, ¿cuál escogería y por qué? Soy animalista, pero me gustan los pingüinos por la forma que entienden para morir. Se alejan en el fondo del paisaje. ¿Cuál de los espacios creados por César Manrique es su favorito para olvidarse del mundo? Él. No puedo dejar de preguntarle y no sentir cierta envidia. ¿Qué se siente cuando nos ve a todos enganchados al móvil y usted vive sin tener uno? Pena. Pues mira este diálogo, estas respuestas a Catalina, que ha venido a saludarle. ¿Qué le parece? ¿Qué tal la experiencia? No, Catalina, bueno, si es artificial, pues hace preguntas interesantes. Está sometida, Sí, al equipo de Rocas y Cotufas, bien. por si acaso. Desde luego decía que siente pena por esta hiperconexión a la que estamos, que a la vez nos hiperdesconecta, ¿verdad? El móvil es un detective que la gente lleva encima. Es un policía que la gente lleva encima. No, el móvil inmoviliza las mentes y el móvil es un objeto de control. Rotundo. Creo que sí. Si hoy César estuviera con nosotros, ¿qué pensaría de este mundo loco en el que estamos? Uf, Sé que es complicado, pero como sé que lo conoce y lo ha estudiado, sí. ¿qué aproximación podríamos hacer? Pues estaría
como un volcán en plena ebullición, lamentándose de cómo la sociedad ha llegado a estos extremos. Tenemos una canción más de nuestro invitado. More Than This, con esta acabamos. ¿Por qué la he elegido? Es un tema maravilloso, Roxy Music. Y luego, yo soy cinéfilo. Yo a veces siempre veo al día una película. Y a veces 2 y 3. ¿Al día? Al día. Y este tema fue elegido por la directora Sofía Coppola en una magnífica película, Lost in Translation, gente perdida, gente sin sentimientos, gente humana, gente sin humanidad, magníficamente interpretada por Bill Murray y Scarlett Johansson. Nuestro invitado, nuestra persona luminosa, Francisco Galante, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, profesor investigador y consultor académico de la Universidad de Lovaina, director de la Cátedra Cultural de César Manrique en La Laguna, pues un experto, ya saben, en la figura del universal César Manrique. Francisco, gracias por venir a la radio, a Roscas y Cotufas. Qué interesante la conversación y, como siempre digo, que sé que para los oyentes me repito cada tarde, qué suerte tenemos en este equipo de compartir cada tarde una conversación tan diferente con personas que nos ayudan a comprender un poquito mejor el mundo en el que estamos. Mil gracias. Gracias a ti, gracias a la televisión, y siempre estoy dispuesto y siempre estaré, en la medida de que me inviten o no, a difundir la voz de Manrique. Un placer enorme. Cuídese mucho. Gracias, muy amable.